buenos días. Lo primero es agradecer al Instituto Ecuatoriano de Economía Política la invitación. Los chilenos siempre tenemos una especial, y lo podemos conversar otro día, una especial relación de amistad con el Ecuador. Nos unen cariño, una historia común. Yo hago clases de historia de América Latina y es impresionante cómo hay una cooperación a lo largo desde el siglo XIX en nuestro desarrollo. Así que para mí, cuando Dora me invitó a venir a Ecuador por primera vez que estoy acá, me provocó gran alegría, mucha ilusión, y la verdad que estoy hasta ahora muy contento de estar acá, y sobre todo muy contento de estar acá, además acompañado con grandes amigos como es Walter, como es Blasco, y sobre todo también para hablar de la libertad. América Latina, yo no sé si ustedes conocen un grupo musical chileno de fines de los 80, comienzos de los 90, que se llama Los Prisioneros. Quizás los más jóvenes lo habrán escuchado por ahí, ¿no es cierto?, en algunas de sus canciones. Y Los Prisioneros, me acuerdo que en los 80, cuando nosotros estábamos terminando el colegio, cantaban una canción que se llamaba América Latina es un pueblo al sur de los Estados Unidos. La verdad que a mí me encantan Los Prisioneros. Canté pateando piedras, muevan las industrias, y bailé, muevan las industrias pateando piedras, ¿por qué no se van del país?, que era la canción de protesta en los 80. Pero yo soy un convencido que América Latina, y con lo mucho que quiero a Los Prisioneros, tengo hasta mi entrada guardada ahí, de cuando íbamos a la universidad de este grupo, pero yo soy un convencido que América Latina es mucho más que un pueblo al sur de los Estados Unidos, cuyo conjunto constituye una unidad difícil de clasificar. Fíjense que profesor de historia de estudios latinoamericanos, el problema es por qué, profesor, usted hace clases de historia de América Latina. Pero si ya en el nombre es difícil ponernos de acuerdo. Latinoamérica, Hispanoamérica, cada uno de estos conceptos nos daría, Dora, para seminario. Si usted va a hacer un programa, como lo hice yo, de doctorado en España, salvo en el Instituto Ortega y Gasset, que es donde estudié yo, la mayoría son programas, que ahí sí es un programa de estudios latinoamericanos, la mayoría son programas de estudios iberoamericanos, o muchas veces se habla de Hispanoamérica. Sabemos que América Latina como concepto es una invención francesa. Entonces, ya en el nombre nos cuesta colocarnos de acuerdo. Entonces, cualquier generalización que se haga sobre este subcontinente implica una excepción que confirma la regla. Cuando uno hace las grandes teorías, por ejemplo, sobre la teoría de la transición o sobre la transformación económica de los 90, siempre hay una mano que dice, pero... Fíjense ustedes en los libros de historia. Nosotros en este libro que está acá, tratamos de hacer generalizaciones, pero en cualquier libro, en cualquier manual que trate América Latina, al final, ¿en qué uno cae? En casos de estudio. Siempre hay alguien, pero entonces cualquier generalización que se haga implica una excepción que confirma la regla. Tipos de democracias. Y voy a insistir, siempre nos critican que los chilenos hablamos muy mal. Los peruanos me confirman, y ustedes me estarán escuchando a mí ahora, que hablamos muy mal, que nos comemos las heces. Así que por eso voy a resaltar tipos de democracias, en plural. En Chile no hacemos democracia. Tipos de democracias, modelos económicos y dictaduras. Dictaduras son parte de esta diversidad en donde hasta el propio concepto populismo, este propio concepto populismo tan propia de nuestra jerga latinoamericana, en más de una ocasión se ha prestado para un debate conceptual. Ustedes pueden definir el populismo desde el punto de vista de, como lo definen básicamente los economistas, ¿no es cierto?, políticas expansivas que terminan en el estallido hiperinflacionario, etcétera, etcétera, o a veces también, como lo define más desde el ámbito de la ciencia política, donde incluyen otros elementos. Sin embargo, hay una cosa clara.
esta región, América Latina, provoca fascinación, intereses, mitos. Es una región fascinante. Yo cada día que me levanto, que me dedico prácticamente las 24 horas del día a estudiar América Latina, cada día me encuentro más riqueza. Es una región que produce interés, fascinación, mitos. Al respecto, también siempre me ha sorprendido cómo esta región, desde el momento mismo del descubrimiento de América, nuestro continente, ha sido visto como una tierra especial. Yo les contaba que hago clases de historia de América Latina en el siglo XX. Y cuando hablo del siglo XX, estoy hablando de la última mitad del siglo XX. Pero la primera lectura que le doy a los estudiantes es el diario del tercer viaje o del primer viaje de Cristóbal Colón. Nosotros le dice, profe, parece que se equivocó de curso, me dice. Nosotros aquí estamos a estudiar, ¿no es cierto?, la América Latina de los 60. Esa América Latina que tiene como punto de partida. Entonces, profe, creo que se equivocó, usted está haciendo historia. No, le digo yo, vamos a comenzar leyendo a Cristóbal Colón. Porque cuando Cristóbal Colón, y se los recomiendo porque realmente es fascinante, Cristóbal Colón lleva su bitácora de viaje, donde va contando día a día qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando se va acercando, ¿no es cierto?, hacia la isla Guanahani, él dice, veo flotando en el mar una caña, y se pregunta, él estará cerca a tierra, y va contando en la bitácora que lleva cada uno, ¿no es cierto?, de los marinos. Cuando llega a las Indias, él cree haber encontrado el paraíso terrenal. Está convencido que llegó al paraíso terrenal. Él dice, si hay un lugar en donde tuvo el paraíso terrenal, es en esta zona. Aquí está el Tigris, aquí está el Éufrates. Se los leo, breve. Comillas. Y ahora, entre tanto que vengan noticias de esto, de estas tierras que ahora nuevamente he descubierto, es que tengo sentado en el ánima que allí es el paraíso terrenal. Un lugar, continúa diciendo Colón, a donde no puede llegar nadie salvo por voluntad divina. Miren qué bonito, no se puede llegar nadie ahí salvo por voluntad divina. Y a partir de ese momento viene toda una teoría en América Latina del mito y la búsqueda del dorado, las Amazonas, ¿no es cierto? Y hacer la América. Es difícil quedarse impasible ante la riqueza, ante la historia, ante la cultura, ante el presente y evidentemente ante el futuro de nuestra región. Pero también es una zona que lamentablemente nos provoca angustia y angustias. Muchas veces cuando uno mira América Latina es impotencia. Estamos a las puertas de iniciar las conmemoraciones de los 200 años, de los bicentenarios. Están ya a las puertas, ¿no es cierto?, de los 200 años de vida independiente. Por lo tanto, va a venir en nuestra región todo un debate sobre lo que hemos sido como países, lo que hemos sido como república. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Y ahí los think tanks, los académicos y en general la ciudadanía tienen mucho que aportar en este debate. ¿Seremos la historia de un fracaso en estos 200 años? Constatar cómo una zona rica en recursos humanos, rica en recursos naturales, con capacidades casi inexploradas o subexplotadas. Miren ustedes la Pampa, la Patagonia Argentina, sigue debatiéndose a comienzos del siglo XXI, ya casi, insisto, 200 años de su proceso emancipador, sigue debatiéndose entre la pobreza y el subdesarrollo. Esto es sencillamente frustrante. Es que la historia de América Latina, insisto, pareciera ser casi un fracaso. Me acuerdo que un profesor que tuve en el doctorado, hablando de estos temas, nos decía, un latinoamericano bien informado, lo único que tiene que hacer es emigrar. Miren, qué desesperanza. Un latinoamericano bien informado, lo único que puede hacer es emigrar. O al decir de Carlos Rangel, que tiene un libro también fascinante que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, él dice lo siguiente, Carlos Rangel, venezolano: el no sentirse Latinoamérica indispensable, o ni siquiera demasiado necesario, de manera que en momentos de depresión o de sinceridad llegamos a creer que si se llegara a hundir en el océano sin dejar rastro,
el resto del mundo no sería más que marginalmente afectado. Perdónenme que me tome una licencia. La portada del libro, no sé si se fijaron que tiene una maldad, como digo yo. No es un error de Photoshop, no es un error del diseñador, ni un error de imprenta. No sé si ya se dieron cuenta qué es lo que pasa acá. Que América Latina desapareció y se fusiona el Atlántico con el Pacífico y nos queda Cuba. Pero el resto de América Latina, fíjese usted, desaparece. Las veces que hemos grabado esta portada en algunos lugares, hace 2 semanas estaba en Montevideo, la verdad que uno de los parlamentarios que presentó el libro, muy cariñosamente, me dijo que se sentía violentado por la portada. Porque claro que nos violenta, si nosotros estamos desapareciendo y decimos, ¿cierto? El resto del mundo, dice Rangel, y esto Rangel lo decía en la década a fines de los 60, comienzos de los 70, no sería más que marginalmente afectado. Lo anterior cobra más relevancia cuando el camino para alcanzar el desarrollo y la prosperidad, históricamente hablando, y voy a hablar acá como historiador, es conocido. Sabemos cómo alcanzar el desarrollo. Es más, no solo sabemos cómo salir adelante de manera exitosa, sino que este desarrollo se puede hacer en una generación. Lo pueden sentir, lo puede disfrutar la generación que toma la decisión de ponerlo en marcha. Lo puede cosechar. Al cabo de unos pocos años, ¿no es cierto?, se pueden cosechar los frutos de una transformación. Yo quiero que mis tataranietos vivan en un Chile mejor. A ver, no soy tan egoísta. Quiero que mis bisnietos quieran en un Chile mejor, que mis hijos vivan en un Chile mejor. Pero perdonen, creo que no tiene nada de malo el que yo quiera vivir también en un Chile mejor. Y sobre todo cuando históricamente está comprobado que una generación puede vivir, puede disfrutar, ¿no es cierto?, de una transformación. Fíjense ustedes que el chileno que en 1975 tenía 30 años, hoy en día disfruta de un país distinto, completamente distinto, y hoy tiene 50 y algo, 60, disfrutó de un país distinto. En 15 años, en 10, 15 años, usted puede cambiarle la cara a un país. Chile crecía, y lo vamos a ver en otro minuto, a tasas, entre 1985 y 1997, a tasas de crecimiento del 7% en promedio. Pero ya me voy a referir a eso en un minuto. Se puede. La ruta no es ningún misterio, si eso es lo más increíble. Aquí uno no viene a mí no me van a dar el premio Nobel por lo que les voy a decir. No es ningún misterio. No es ningún misterio. Y consiste en seguir el camino de la libertad. Cosa distinta es si estamos dispuestos a seguir o no ese camino. Ahí ya... Pero la fórmula ya la conocemos, está claro cuál es el camino. El camino de la libertad. Libertad que ha de entenderse a lo menos, en una doble dimensión. Tiene más dimensiones, pero a lo menos ha de entenderse en una doble dimensión. ¿Y cuáles son estas dobles dimensiones? Una libertad política y una libertad económica. O si quieren, inviértanlo ustedes. Una libertad económica y una libertad política. Ambas. El orden, si bien ha significado una diferencia, miren ustedes en el caso chileno, ya Dora a su momento hacía una referencia, ¿no es cierto?, al tema de la dictadura militar chilena. El orden, si bien que en el caso chileno la libertad económica precedió a la libertad política, el orden, si bien ha significado una diferencia, al final del día han de terminar imponiéndose ambas. Pues de lo contrario, si no hacemos convivir el desarrollo político, la libertad política con la libertad económica, es decir, la democracia con el mercado, el desarrollo es trunco. José Piñera,
un economista que es uno de los que nosotros denominamos, siguiendo un poco, parafraseando a los padres fundadores de Estados Unidos, es uno de los padres fundadores del modelo económico chileno, muy conocido por el creador y la implementación del modelo de fondos de pensiones, las AFP. ¿Qué es lo que dice José Piñera? A nivel teórico, podrá discutirse mucho sobre la correlación funcional entre democracia y desarrollo. Pero lo que no admite duda a estas alturas es que la libertad económica y social es un complemento indispensable de la libertad política para que una democracia sea exitosa. La experiencia prueba que la democracia no se aviene bien con economías estancadas, que a la postre son semilleros de frustración colectiva y de extremismos políticos, y tampoco con economías estatistas, que exacerban la lucha política ante la perspectiva del inmenso poder económico que recibe el triunfador al conquistar el gobierno. Pero uno siempre habla de libertad, pero la libertad en sí misma es insuficiente, Y si bien, aunque parezca increíble, como han afirmado muchos de los, voy a parafrasear a Karl Popper, con su libro La sociedad abierta y sus enemigos, las sociedades abiertas tienen enemigos. Es insuficiente si la libertad no va acompañada de una aliada inseparable. Una aliada inseparable que Viktor Frankl, un psiquiatra vienés, autor de la logoterapia, lo señaló mirando hacia los Estados Unidos. Decía él, mire, Estados Unidos tiene un problema, tiene varios problemas, diría yo, Estados Unidos. Muchísimos problemas. Pero uno de estos problemas es que tiene, dice Viktor Frankl, una sola estatua ahí en Nueva York. Una sola estatua, que es la estatua de la libertad. Decía Viktor Frankl, le falta otra estatua al lado, al otro lado de la costa, en la costa oeste, donde quieran colocarla, pero le falta otra estatua. Y es la estatua, dice él, de la responsabilidad. La libertad tiene que ir de la mano con la responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? La primera, o dentro de las primeras, el respeto a las instituciones. El respeto a las instituciones, el respeto al Estado de Derecho y, por favor, el respeto a la propiedad privada. Un bien fundamental, un derecho indivisible, un derecho fundamental, el respeto a la propiedad privada. Nosotros los chilenos eso ya lo vivimos. La década de los 60 comenzaron con una reforma agraria que prácticamente devastó los campos. A comienzos de los 70 también vivimos, ¿no es cierto?, el problema de atentar contra la propiedad privada. El respetar las reglas del juego establecidas. Un inversionista extranjero podrá decidir si viene o no a invertir. Si quiere más, si va a un país con más mercado, con más Estado. Pero hay una cosa que es fundamental. Quiere que le respeten las reglas del juego. Las reglas del juego establecidas. Una responsabilidad, una libertad con responsabilidad que tiene que tener diversidad, aceptar la diversidad. No va a ser el caso acá entrar, pero hay que entrar también en una libertad, ¿no es cierto?, cultural, la diversidad, la tolerancia. Porque parece ser que en nuestros países latinoamericanos ser democrático solo en la medida que se piensa como uno, porque si no, ser democrático en la medida en que se es políticamente correcto, porque si no, inmediatamente uno es tildado, ¿no es cierto?, de autoritario, fascista, dictadora y todos los tipos de epítetos que hay por ahí. Si no hay libertad con responsabilidad, todo lo que he dicho se ve seriamente deteriorado. Ahora, sería irresponsable no reconocer lo que ha avanzado en Latinoamérica en el ámbito de la libertad en los últimos 20 años. Especialmente tras el inicio de las transiciones a la democracia a fines de los años 80 y comienzo de los años 90. Después de un periodo de dictaduras, se avanzó hacia la democracia, libertad política. Y tras una aguda crisis financiera, ustedes recordarán, se comenzaron a implementar reformas económicas en pro
de la libertad de mercado, dejando de lado el estatismo que había caracterizado a nuestra región por lo menos de los años 30, de los años 40 hasta la década de los 80. Ese es el periodo en que nuestra historia de América Latina tiene un estatismo fuerte. Una situación que no fue aislada. América Latina no puede estar aislada como a veces nos quieren aislar. Estamos insertos en un mundo. Y esto de la globalización es mucho de vieja data. Ya en el siglo XVI los comerciantes, ¿no es cierto?, intercambiaban productos, intercambiaban negocios entre el mundo conocido. Una situación que no fue aislada. Lo que pasa en América Latina tiene que estar inserto en su perspectiva del mundo. Sino que lo que va a suceder en América Latina en esa época se daba en el marco de una transformación mundial que, como recordarán, tuvo su punto culminante con la caída del muro de Berlín en 1989. La pregunta entonces que uno tiene que hacerse es ¿por qué tras la implementación de esta medida y su resultado en los años 90 Latinoamérica vuelve a caer en un círculo vicioso? Y nuevamente, a fines del siglo XX, hasta el comienzo, ¿no es cierto?, en esta primera década del siglo XXI, hay una especie de paralización. Incluso en algunos países hay una regresión. En definitiva, parafraseando a un libro que les debe sonar y que circula por ahí, ¿por qué regresó el idiota latinoamericano? Algunos dicen, y en Rosario en marzo lo conversábamos con algunas personas, decía, ¿sabes qué? Es que parece que el idiota no regresó. El idiota nunca se fue. Y cuando uno habla, ¿no es cierto?, de la resurrección de los populismos, también puede ser lo mismo. Parece que el populismo nunca murió, porque la resurrección, ¿no es cierto?, es cuando está muerto. Es que estuvo ahí. ¿Por qué regresó el idiota latinoamericano? Los años 90 fueron años donde la libertad política comenzó a convivir con la económica. Si bien es cierto que con limitaciones, con errores, ¿no?, pero fue una década en donde no hubo espacio para los caudillos populistas. Y me voy a referir a un tema rápidamente neutral, para no complicarme como estoy invitado acá. Lula, en los 90, un Lula que no estaba renovado. No asocian al Lula que uno ve hoy, ¿no es cierto?, como ejemplo de política económica auspiciado y financiado, ¿no es cierto?, por el Fondo Monetario. No, estoy hablando del Lula que cuando es electo presidente de la República, ¿qué hace? Hace temblar los mercados financieros. Lula no tiene espacio político en los 90 para hacerse del poder. Y las intentonas golpistas del propio comandante Chávez fueron rechazadas por una sociedad civil, repito, por una sociedad civil que estaba cansada del autoritarismo, que estaba cansada de las dictaduras. Entonces América Latina tuvo dictadura desde mediados de los 60 en adelante. En los 90 la libertad política con la libertad económica. La democracia fue ganando poco a poco más espacio. Algunos dirán que fueron transiciones pactadas. En el caso chileno se va a criticar bastante eso. Otros las calificarán de meros acuerdos de cúpulas, de élites, de una aristocracia, para usar un concepto que peyorativamente usan los críticos del capitalismo. Efectivamente eran democracias incompletas, efectivamente eran democracias deficientes, débiles, protegidas, y una serie de sinónimos, todos ellos ciertos, pero, en un balance general, no puede desconocerse un avance en la conquista en los 90 por recuperar las libertades individuales que, tras años de dictadura, se van a recuperar, e incluso se avanza en nuevas. Ahora, no se trata de un simple conformismo ante el mal menor, pero evidentemente, insisto, la década de los 90 fue una década donde la región avanzó a pasos agigantados en los ámbitos que hemos descrito. Un avance en el camino de la libertad. Ahora, ¿dónde estuvo el talón de Aquiles? Porque esto no fue la panacea. En que faltó la otra compañera. Esa estatua que les decía hace un minuto, faltó la responsabilidad. Uno de los mejores que ha sucedido es mirar lo que ocurrió en Argentina. Un país que tras sortear los escollos de una difícil transición, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, cómo la difícil transición
Argentina, ¿no es cierto?, con Alfonsín, que prácticamente, ¿no es cierto?, no alcanza a terminar y tiene que adelantar el proceso. Y una Argentina que aplica las políticas liberales de manual, fue mucho más que Chile. Y miren ustedes lo que pasó con Argentina el año 2001-2002, tocó fondo. Argentina, esa Argentina rica, hablaba hace un minuto de los bicentenarios, miren los centenarios, esa Argentina del 1910 que se proyectaba, ¿no es cierto?, era la Argentina del primer mundo. Miren ustedes cómo quiebra la Argentina a comienzos del siglo XXI. Y el ejemplo de un país, y yo lamento si es que aquí hay algunos argentinos, porque esto es duro decirlo, pero es un país que prueba o que muestra cómo se puede transitar al revés de lo que queremos transitar todos, de un país desarrollado a un país subdesarrollado. Falta responsabilidad. Yo cuando hablo de las privatizaciones en México, fíjense que como profesor uno a veces necesita plumón, pero no importa. Cuando escribo privatización en México, ¿saben cómo lo escribo? Pri-batización. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Entonces, no es un problema, es cómo eso se aplica, porque claro, es súper fácil traspasar monopolios estatales a monopolios privados. Lo que necesitamos es crear competencia. En paralelo, en aquellos años se fue consolidando en los 90 un modelo que venía implementándose desde mediados de los 70, desde el año 75. La economía libre, implementada, instaurada por los conocidos, los denominados Chicago Boys, a poco de asumir la Junta de Gobierno de Pinochet, al cabo de unos años, las políticas aplicadas en 1975 comenzaron a cosechar buenos resultados, que si bien sufrieron un revés cuando viene la crisis de la deuda, el 82, 83, ya para el año 86-87 se habían recuperado, dando paso a lo que les decía hace unos minutos, un periodo de crecimiento que se mantiene hasta el año 97-98 a tasas promedio de crecimiento del 7%, el 7%. Pero entonces lo importante es que, si bien la transformación capitalista chilena tiene, como ha sostenido un académico chileno, Arturo Fontaine Talavera, la transformación capitalista chilena nace con un pecado original, que es el pecado original de la transformación capitalista, cual fue haber sido impuesta bajo una dictadura. Fue el gobierno democrático, a partir del 11 de marzo del 90, el que legitima el camino tomado. Y de paso, en los 90, comienza a convertir, y lo convierte en un paradigma, en un modelo de desarrollo a imitar por el resto de la región. A ver, todos los países tienen sus propias particularidades, y tampoco se trata, ¿no es cierto?, de una arrogancia nacionalista chilena de venir a decir, mire, esto es lo que tienen que hacer el resto de los países. Cada país tiene que ir adaptándose. Pero sin embargo, comienza a tomarse, ¿no es cierto?, como, mire, parece que por aquí va el camino y bastante. ¿Y por qué pasa esto en los 90? Porque a partir de entonces comenzamos a convivir la libertad económica con la libertad política. La pregunta que se hacen muchos analistas es, ¿por qué en Chile dichas reformas provocaron un cambio radical en el país? Lo catapultaron como un líder en la región, y al mismo tiempo le han permitido gozar de una estabilidad y una permanencia que, fíjense ustedes, que ya lleva 30 años. Pues estamos hablando de un modelo que se comienza a aplicar en el año 75. Las respuestas son varias. Los más críticos dirán que el gobierno militar y los empresarios dejaron todo, comillas, atado y bien atado, que no se podía hacer nada. Por tanto, van a decir algunos, no hubo espacios para hacer otros cambios. Otros dirán que el mérito está en las instituciones, y estas han sido las que le han dado la solidez al modelo. Un sistema institucional que requiere de quórum bastante altos en determinadas materias, que dificultan los cambios, propiedad, de nuevo, y un sistema electoral que evidentemente distorsiona, eso sí, ciertas mayorías. Pero bueno, quienes nos dedicamos a la historia sabemos que las cosas no son monocausales, mucho menos que las cosas son en blanco y negro.
Ni siquiera las cosas son intermedias entre una y otra, sino que tienen múltiples explicaciones. En muchas oportunidades los diferentes enfoques sostienen verdades. Muchas de estas cosas que he dicho son verdades. Y salvo los pasquines ideológicos, muchas de estas verdades son todas atendibles. Entonces, lo anterior me basta para señalar lo siguiente. Chile, o la transformación económica chilena, no fue fruto de una casualidad, sino que de la paulatina construcción, y escúchenme bien por favor, porque esto me parece fundamental, sino que fue la construcción de un consenso, el denominado consenso de Chile, a nivel de las élites, si ustedes quieren. Y nos falta el paso siguiente, en cómo transmitir ese consenso hacia los sectores medios, hacia los sectores más populares. Un consenso que permitió contar con un acuerdo sobre el modelo de desarrollo sobre el cual debía basarse el país. Resuelto este punto, las diferencias son de grado, como lo van a demostrar los programas presidenciales de Ricardo Lagos en el año 2000, un socialista renovado, autor de un libro en la década de los 60 que se llamaba La concentración del poder económico, y Joaquín Lavín, economista, máster en Chicago. A ver, está hablando usted de un socialista que escribe La concentración del poder económico en los 60 y un Chicago Boy, los dos candidatos presidenciales en el año 2000. Fíjense que los programas nos decían, a ver, ¿dónde están las diferencias? ¿Qué llegó a conseguir este nuevo consenso? Ciertamente la grave crisis que se vivió en 1973, que rompió el consenso anterior, y la construcción de uno nuevo. En él, la profunda autorreflexión realizada especialmente por el socialismo, quien es fruto del fracaso de su proyecto 70-73, fruto del exilio, fruto, ¿no es cierto?, de la experiencia con los socialismos reales, de los que hablaba Pablo hace un minuto, asumieron, primera cosa, estos socialismos, asumieron la democracia como régimen político. A ver, ¿de qué me está hablando? Sí, el socialismo, primera cosa, asumió la democracia como régimen político. Primer punto. Y a continuación, más tarde, el mercado como el mecanismo más eficiente en la asignación de los recursos. En dicha renovación del pensamiento socialista fue determinante la experiencia en el exilio, ¿no es cierto?, el conocer lo que se vivía en los países de Europa del Este en general, pero también la experiencia vivida por el Partido Socialista Obrero Español, quien fue un ejemplo recurrente y decisivo en el cambio del paradigma socialista. Ricardo Lagos reconoce en Felipe González a uno de sus teóricos, a uno de sus modelos. A eso agregan ustedes la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior desintegración tan rápida. El gran fracaso de la ciencia política fue no haber podido prever la caída, el desmoronamiento tan rápido de la Unión Soviética. Pero no solamente se renovó el socialismo, se renovó la democracia cristiana, nuestro centro político. La consigna del comunitarismo, la consigna de la vía no capitalista de desarrollo de los 60 o de su campaña presidencial de los 70 cambia y avanza hacia una economía de mercado, en la cual, si ustedes quieren, la democracia cristiana le puso un apellido, social de mercado. Ya, no pasa nada. Social de mercado, pero al final de cuentas la democracia cristiana apoya una economía libre, que es lo que importa. Pero no son tampoco los únicos que se renovaron, no. La derecha también se cambió. Si bien la derecha históricamente había sido más cercana a los principios de la economía libre, promovió y gozó del estatismo en la década de los 50, los 60 y comienzos de los 70. Voy a terminar. Goza de este nacionalismo. Entonces, también se renueva y asume este modelo. Y en ese modelo los think tanks van a jugar un papel fundamental. Think tanks como el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. A comienzos de los 80, estos think tanks comienzan a organizar muchos de estos seminarios, working papers, documentos de trabajo que van construyendo ese consenso.
¿Qué reflejan los cambios al interior de los 3/3 de la política chilena, izquierda, centro y derecha? Que lo sucedido no fue solo un cambio de modelo ni la sola implementación de políticas públicas a favor del libre mercado. Es más que eso. Tampoco que el momento de transitar a la democracia poco se podía cambiar, sino que se fueron consolidando precisamente fruto de un cambio mental. De una transformación mental en la clase dirigente, y esta razón es una de las más importantes al momento de buscar la explicación de la estabilidad y el éxito chileno. Muchos de los que hicieron la reforma de la Argentina, liberales, después estaban con el corralito. Una transformación mental. Y aquí surge una pregunta esencial otra vez. ¿Pueden hacerse estos cambios económicos y sociales en democracia? La respuesta otra vez la da José Piñera, enfáticamente, dice sí, porque la clave de la revolución liberal chilena, él dice, no fue el uso de la fuerza, sino el poder de una idea. ¿Cuál idea? La libertad integral promovido por un equipo comprometido con ella, y dispuesto a luchar por cambiar con su país. Entonces, para ir terminando, en el fracaso de nuestra historia latinoamericana, la mayoría de las veces buscamos respuestas externas. Al comienzo culpábamos nosotros a los españoles, culpamos a la Iglesia Católica. Más tarde, durante el siglo XIX y comienzos del XX, culpamos a los ingleses, a los franceses, a los norteamericanos. En los 80 fue el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo señalaba, ¿no es cierto?, con el dedo inquisidor de las culpas, es la globalización. Hoy en día culpamos, y yo no soy, al contrario, no voy nunca, pero hoy día culpamos a la obesidad infantil de McDonald's. Es el culpable de la obesidad. Yo digo, yo no soy ni tengo auspicio de McDonald's, ni voy nunca al McDonald's, pero siempre hay que buscar otras excusas. Eso es tiempo de cambiar. Hay que cambiar esa mentalidad, hay que cambiar esa percepción, hay que también nosotros asumir nuestra cuota de responsabilidad en el desarrollo. Mario Vargas Llosa dice, es tanto la izquierda, pero también en la derecha, la que se ha autoconvencido de que en nuestros países no les cabe o poco menos culpa alguna en lo que concierne a nuestra pobreza, a nuestro atraso. No se trata de desconocer ni reducir la importancia del papel de los factores internacionales en las crisis regionales. Hay bastante de eso, pero insisto, se trata de asumir nuestra propia responsabilidad, al mismo tiempo que es necesario terminar con ese paternalismo. La gente en Chile, ¿qué es lo que uno quiere? Como decía Viendora, que lo dejen trabajar. Nada de paternalismo. Históricamente el rey, el virrey, el gobernador, los modernos caudillos, los dictadores, el papá Estado, el presidente que todo lo abarca. Nuestros países son demasiado presidencialistas. Hay que ir cambiando esa actitud. ¿Qué es lo que quiere la gente? Como bien decía ahora, que lo dejen trabajar. Hay un libro maravilloso también de Hernando de Soto, ¿no es cierto?, sobre la economía informal. Y ahí queda en evidencia que la gente sabe perfectamente qué hacerlo. ¿Cómo se consigue esto? Con una transformación mental. Asumir que a través del esfuerzo personal, de la iniciativa individual, a través del emprendimiento, el respeto al Estado de Derecho, a la propiedad privada, el respeto a las instituciones, para que no se me enoje mi amigo Joselo, se puede salir adelante, terminando, ¿no es cierto?, que con ese nefasto deseo de que otros me solucionen los problemas. Quiero terminar citando a Mario Vargas Llosa. Él dice lo siguiente: ser libres siendo pobres es gozar de una libertad precaria y solo a medias. La libertad cabal y plena solo florecerá en nuestra región con la prosperidad que permite a los hombres plasmar sus sueños y concebir nuevas fantasías. Y para que esta prosperidad, que es todavía el sueño lejano de tantos latinoamericanos, sea posible, es preciso completar la tarea iniciada, perdiendo el miedo y abriéndole a la libertad de par en par todas esas puertas de nuestros países que aún permanecen para ella solo entreabiertas.
solo el cambio mental. Yo creo que eso es, yo creo que ustedes han leído muchísimo, han escuchado muchos seminarios sobre el tema, qué es lo que se aplica. Después de la conversación podríamos, si quieren, ver cuáles son las medidas que tomó Chile. Apertura de la economía, ¿no es cierto? Privatizaciones, Estado de Derecho, todos esos son de manual, o sea, que están ahí. Pero hay una cuestión fundamental y por eso me quise centrar ahí, la transformación mental, el poder de la idea. Fíjense ustedes que las únicas revoluciones que triunfan son las que creen en los individuos y las que creen en las maravillas que los individuos pueden hacer con la libertad. Les agradezco infinitamente su atención y quedo a su disposición para las preguntas.